Buenos días, hermanos, hermanas. Me alegro un día más poder saludarles por este medio, dándonos cuenta que Dios sigue siendo bueno con ustedes, conmigo, y nos ha guardado y conservado hasta este día. Es mi responsabilidad y a la vez mi bendición poder una vez más compartir con ustedes hoy, domingo 24 de mayo, la lección de nuestra escuela dominical. Espero y es nuestra intención que usted pueda seguir fielmente los devocionales, las enseñanzas, el texto de confirmación, que es un trabajo que se hace con mucho amor y esperando que usted pueda atender estos servicios que se comparten. Y en la voluntad del Señor seguiremos terminando ya la clase que inició nuestro hermano Camilo la semana pasada. Antes de avanzar es importante que oremos al Señor, roguemos su dirección, su compañía y también expresar palabras de gratitud a Él, ya que Dios sigue siendo bueno y no me cabe duda que ha reflejado su amor para con usted y para con su familia. Les voy a invitar para que oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno, tú eres amoroso, misericordioso para con tus hijos. Y nosotros, Señor, reconocemos en este día que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestra tranquilidad, nuestra paz, Señor. Y eres tú, el Señor, el que nos da esa fe, que nos confirma, Señor, tu palabra, esa fe que por la fe nosotros creemos, Señor, que tú estás con nosotros, por la fe confiamos, por la fe esperamos, Señor. Y en este día, Señor, hemos podido, Señor, ver y evidenciar, Señor, que tu palabra se cumple cada día, Señor, que tú nos guardas, que tú nos libras, que tú eres con nosotros. Y es más, Señor, ayúdanos, Señor, para que en medio de tanto dolor, sufrimiento que muchos viven, Señor, en nosotros, tus hijos, pueda haber esa paz, esa tranquilidad, esa fe y esa esperanza que el mundo no la tiene, Señor, porque el mundo no tiene esperanza. Pero nosotros como hijos tuyos sí tenemos fe, Señor, sí tenemos esperanza y nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Danos a nosotros, Señor, esa paz, esa tranquilidad y que podamos, Señor, en el momento de angustia y dificultad echar mano a tu palabra, Señor. No desesperarnos, no atemorizarnos, sino que confiar y creer y nuestra fe, Señor, pueda estar puesta en ti. En esta mañana, Señor, compartiremos una nueva lección de nuestra escuela dominical, rogando como siempre, Señor, que pueda ser de bendición para nuestras vidas, que ponga gracia en mí, gracia en cada uno de mis hermanos que está atendiendo esta lección y que podamos, Señor, ir aprendiendo y desarrollando la palabra, Señor, que tú nos vas disponiendo, Señor. Confirma este trabajo que haremos con mucho amor y con alegría. Lo rogamos por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Les voy a invitar para que puedan abrir sus Biblias y buscar en Gálatas capítulo 3, del verso 15 al 18. Ahí se encuentra la lección. Y el texto que confirma esta enseñanza se encuentra en Hebreos, capítulo 6, versos 13 y 14. Les reitero, la lección se encuentra en Gálatas, capítulo 3, verso 15 al 18. Y el texto que confirma esta enseñanza en en Hebreos 6, versos 13 y 14. Entendiendo que usted está con su Biblia en mano y está atendiendo a la lectura, le invito a que compartamos la lectura de los siguientes versos en el nombre del Señor. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. También leeré el texto de confirmación
Hebreos 6, versos 3 y 14. Dice: por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Añade el Señor bendición a la lectura de la enseñanza y así también el texto de confirmación. Y es importante que, si bien son muy pocos versos y vienen a reconfirmar y a concluir la enseñanza que nuestro hermano Camilo compartía el domingo pasado, que espero de todo corazón que usted haya visto, si no la ha visto aún hay tiempo para verla, en la cual nos hablaba acerca de cómo Pablo a los hermanos de Gálatas les explica acerca del pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Pablo quería derribar los fundamentos que tenían los judaizantes de la provincia de Galacia referente a la ley, referente a que para ser salvo primaba la ley, hay que cumplir la ley, obras. Y Pablo, desde el capítulo 2, empieza a él a argumentar, hablando de la gracia del Señor, hablando de que por la fe uno creyó, y es más, en uno de los versos le dice a los Gálatas que ellos mismos habían creído por la predicación con la fe, pues puesta en la predicación que él había entregado. Y es así como Pablo aquí en el capítulo 3, usted puede haber atendido, como le comentaba la lección pasada, nuestro hermano Camilo nos hizo un repaso acerca del pacto que Dios hizo con Abraham, de los tiempos, de la historia de Abraham, que la encontramos en Génesis, que también le invito a que la pueda compartir, ya que Abraham fue un hombre muy destacado, muy relevante en cuanto a la historia bíblica, ya que Abraham fue el hombre a quien Dios escogió para formar la nación de Israel. Recordemos que antes de Abraham Israel no existía como nación ni como pueblo, sino que Abraham fue el que le creyó a Dios y él se apartó de su parentela, y dice la palabra que Dios dio promesas a Abraham, como a muchos hombres de la Biblia, y como a usted y a mí hemos recibido promesas de parte de Dios. Pero ¿qué fue lo que Pablo destaca aquí? Pablo destaca que Abraham creyó a Dios, el pacto que Dios hizo. ¿Cuál pacto? Que usted lo ha escuchado muchas veces, que Dios le dice a Abraham que él hará una gran nación, que tendrá multitud de hijos y que formaría un linaje, un pueblo de la simiente de Abraham. Y usted puede entender que Abraham creyó. Y aquí Pablo pone este ejemplo porque es muy acertado. Entendamos que en este tiempo no había ley. Recordemos que la ley Dios se la dio a Moisés muchos años después de la promesa que le hizo a Abraham. Y aquí Pablo le argumenta a los judaizantes de Galacia que la ley no vino a derrocar o a eliminar la promesa que Dios ya había establecido con Abraham. Es por eso que Pablo tiene que dar detalles y da evidencias históricas del pacto que Dios hizo con Abraham. Y es así como podemos entender nosotros que el propósito de Pablo, y es importante que usted y yo también lo entendamos, es dar a entender que Dios no cambia, Dios es inmutable. Dios dice algo, se hace, se hizo o se hará. Y es así como este pacto con Abraham viene siendo, vuelvo a repetir, un ejemplo muy acertado, ya que los judaizantes aún estaban abocados y de lleno a cumplir la ley y a darle la importancia a la ley que correspondía. Pero aquí Pablo derriba ese argumento diciendo que antes que existiera la ley ya había un pacto y había una promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham no fue salvo por cumplir la ley. Abraham no fue destacado, no fue un hombre prominente por cumplir la ley, porque en su tiempo no había ley, sino que él, ¿qué hizo? Puso su fe y creyó en el Dios del pacto, en el Dios que le dio ese pacto. Abraham puso su fe y creyó en eso. Y hermano, la misma palabra nos dice que le fue contado por esperanza, porque Abraham puso su fe en lo que Dios le dijo. Y con eso Pablo quiere derribar este mito, derribar los argumentos de ellos, diciéndole: la ley es buena, la ley hay que cumplirla, pero no es
el camino, no es el puente para que usted y yo seamos salvos, hablándole a los hermanos de Galacia. Es por eso que aquí Abraham, si usted lee la historia se da cuenta que Dios estuvo en todo momento con Abraham. De hecho, Abraham tiene la bendición de que Dios confirme con él un pacto, y además tiene una bendición que es sabida por usted y por mí. Abraham tiene la bendición de ser llamado amigo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hago un paréntesis. Que Dios hace pactos, Dios da promesas a los que somos sus amigos. Espero en esta mañana que usted pueda considerarse amigo de Dios. Y es así como en este verso, en el capítulo 15, verso 15 comienza diciendo, recordemos, es importante que usted lea los versos anteriores o vea la lección anterior para que siga el hilo de la enseñanza. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Aquí Pablo pone un ejemplo de un pacto humano. Ya habló acerca del pacto que Dios hizo con Abraham, pero aquí pone un ejemplo de un pacto entre dos hombres, dos personas comunes. Usted entenderá, ¿qué está diciendo Pablo? Dice, si dos hombres se ponen de acuerdo, acuerdan algo, lo sellan, hacen un pacto, se estrechan la mano, firman quizás algún recibo, no queda más que cumplir ese pacto. Ese pacto no va a cambiar, no se puede modificar, ya está escrito, ya está. ¿Y qué está diciendo Pablo con esto? Si aún los pactos humanos, los pactos entre dos hombres, entre dos personas comunes, tienen tanta importancia y tan fiel cumplimiento, porque en más de alguna oportunidad quizás usted, yo nos hemos comprometido, hemos sellado nuestra mano, nos hemos estrechado, o le pongo un ejemplo bien sencillo, nos hemos comprometido con algo. Usted y yo nos apuramos y nos apresuramos a cumplir con ese compromiso. ¿Cuánto más cumplirá las promesas, los pactos y los acuerdos que Dios ha establecido? Eso está diciendo Pablo. Si entre dos hombres hay tanta responsabilidad en cumplir un convenio, un acuerdo, un trato, ¿cuánto más Dios no cumplirá sus promesas? ¿Hablando de qué? De la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y es por eso que quiero volver a recalcar, ¿cuántas promesas ha recibido usted y yo de Dios? Hoy es el tiempo, hago un paréntesis de la enseñanza, hoy es el tiempo más importante en el que usted y yo tenemos que echar mano a todas las promesas que hemos recibido, promesa de bendición, promesa de esperanza, promesa de fe, promesa de consuelo, promesa de ánimo, promesa de que Dios está con nosotros. Y por medio de esta enseñanza, en la voluntad de Dios hemos podido compartir. Y aquí entienda usted, y entendamos que el pacto que Dios hace con el hombre, el pacto que Dios hizo con Abraham, es un pacto eterno. Diciéndole a Abraham que de él, la simiente de Abraham sería bendecida. Y entendamos cómo Abraham le creyó a Dios. Mi hermano Camilo ya contextualizaba un poco. Recordemos que Abraham era un hombre ya viejo, de edad. Su esposa también era vieja, de edad. No tenían hijos. Era un escenario adverso para haberle creído a Dios. Recordemos que Abraham, hablando con Dios, le dice, no tengo quien me herede, me va a heredar el criado, Eleazar, si no me equivoco que se llamaba. Y aquí Dios le da el pacto diciendo, no, de ti será una nación, una simiente. Y aquí usted puede leer la historia que después nace Isaac, pero en un escenario totalmente poco lógico. Abraham y Sara tenía 99 años, Abraham tenía 100, y esperaron 25 años el cumplimiento de esa promesa. Por eso le comparto en esta mañana que se puede ver triste el escenario, se puede ver desfavorable, se puede ver adverso, pero si Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Puede hacer su fe y su confianza en esta mañana. Y es por eso que Pablo, volviendo a la enseñanza, pone este ejemplo entre dos personas y diciendo, si un hombre se apresura tanto, ¿cuánto más Dios? Porque Dios no tarda para cumplir, Dios no tarda para reconfirmar lo que Él ha dicho. Y si usted se pregunta, sí, pero yo no he escuchado ni una promesa de Dios, es cosa que lea la palabra del Señor. Leyendo la palabra está llena de promesas de bendición para usted y para mí. Dice el verso 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno,
y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuál es el cumplimiento de la promesa que Dios le hace a Abraham? El cumplimiento de esta promesa se materializa, no se materializa en Isaac, que es el hijo directo de Abraham, sino que se materializa en el nacimiento y en la vida de Cristo, de nuestro Señor Jesús. Él vino a hacer la materialización de la promesa. Y recordemos que esta promesa de la simiente viene de mucho tiempo antes, de Génesis 3, cuando Dios Padre habla y le dice a la mujer que de tu simiente, de ahí viene esa promesa. Es por eso importante entender que todas las promesas de Dios, que Dios hizo, que Dios hace y que Dios hará, se cumplen en Cristo Jesús. Eso dice Pablo en este verso. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, habla de su simiente, sí, pero habla en singular, no habla en plural, de la simiente que hoy en día usted y yo somos hijos de Abraham por la fe. Aquí Pablo está diciendo que la promesa de Dios se cumple en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley vino 430 años después. No abroga para invalidar la promesa. Mire, aquí Pablo, ¿qué hace memoria? Y aquí es digno de destacar el conocimiento que Pablo tenía históricamente del pueblo de Israel. ¿Por qué? Dice que la promesa vino 430 años después. Recordemos que usted y yo sabrá que el pueblo de Israel estuvo en Egipto 430 años. Recordemos que entraron por José. Cuando hubo una escasez de alimentos en la región, pero Egipto, Dios por medio de José guardó provisiones, y es así como los israelitas que habían en ese entonces, que era un número de 70, ellos ingresan a Egipto, y además la palabra nos narra que por medio de José, que era el segundo después de Faraón, le dan la mejor tierra, que era en Gosén. Y aquí la palabra nos dice que la promesa, la ley vino 430 años después de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero aquí cuando habla de esto, no habla directamente de la promesa de Dios con Abraham. ¿Por qué? Porque si la ley vino 430 años después, que son los 430 años que Israel estuvo en Egipto, aquí Pablo se refiere a la promesa que Dios reconfirma por medio de Isaac y por medio de Jacob. ¿Por qué? Usted entenderá que a los patriarcas Dios le reconfirmó la promesa que hizo con su padre Abraham. Y aquí le voy a invitar que podamos leer. Cuando dice de los 430 años, es la última noción que se tiene de Dios reconfirmando la promesa a uno de los tres patriarcas, que en este caso es el tercero, que es Jacob, que es el último que alcanza a entrar a la tierra de Egipto. Recordemos que Isaac y Abraham ya habían muerto, pero aquí Dios reconfirma su promesa con Jacob. Y voy a invitar que leamos en el libro de Génesis, en el capítulo 20, en el capítulo 46, que aquí, poco antes de que Jacob y su familia entren a Egipto, Dios le habla a Jacob en visión de noche diciendo, leo del verso 2 del capítulo 46 de Génesis, dice: y habló Dios a Israel, Jacob. Recordemos que episodios atrás, capítulos atrás, Dios a Jacob le cambió el nombre, de Jacob a Israel. Por eso dice: y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Ese es el último antecedente que se tiene antes que la nación, el pueblo de Israel, entrara a Egipto. La última reconfirmación de la promesa que Dios le había hecho a Abraham de que de él, de la simiente, haría una gran nación. Y es por eso que Pablo habla de 430 años, porque toma ese último antecedente histórico que hay acerca de cuando Dios en visión de noche le habla a Jacob, poco antes de entrar a Egipto. Es por eso que en el verso 17 dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios. ¿Por qué dice previamente ratificado? Porque Dios
lo ratificó muchas veces, con Abraham en un par de ocasiones, con Isaac un par de ocasiones y también con Jacob. Recordemos que a Jacob le da promesas increíbles diciendo que incluso de los lomos de Jacob saldrían reyes, que sería bendito su entrar, su salir. Y es así, por eso Pablo habla del pacto previamente ratificado, porque Dios, una vez que promete, reconfirma y ratifica que su promesa tiene fiel cumplimiento. Y eso así como lo fue con el pacto de Abraham, que en innumerables ocasiones lo reitera. Para con Cristo, la ley que vino 430 años después no abroga para invalidar la promesa. ¿Qué está diciendo Pablo? Que pasaron 430 años desde que Dios le habló a Jacob en última instancia acerca de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. ¿Qué quiere decir? Que esta ley que vino 430 años después que Dios le dio a Moisés no borra, no abroga, no elimina lo que Dios ya había prometido. Esa promesa permanecía en pie y en más permanece en pie hasta hoy en día. Todos los que se acerquen a Dios por fe pasan a formar parte de la familia de Dios. Por lo tanto, también somos hijos de Abraham por medio de la fe, pero pasamos principalmente a ser hijos de la simiente que es Cristo. Espero usted pueda entender. Gracias a Dios yo lo entiendo. Y espero darle la claridad para que usted pueda entender que Pablo quería dejar claro esto. Los judaizantes daban tanta importancia a la ley que dejaban de lado las promesas que Dios había hecho. Y el mejor ejemplo que encontró Pablo es la promesa que Dios dio a Abraham. Y recordemos que los judaizantes, aún en los tiempos de Jesús, se consideraban hijos de Abraham. Tenemos al padre Abraham, tenemos de Abraham conocemos, hablaban. Y dice el último verso: porque si la herencia es por la ley, ya no es por promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante promesa. Es por eso que es importante que Pablo hubiera aclarado esto a la iglesia que estaban en la provincia de Galacia. ¿Por qué? Porque si ellos recibieron herencia de salvación por medio de la ley, ¿qué quiere decir esto? Que la promesa que ellos habían creído antes de cumplir la ley, porque entendamos, si bien ellos, los judíos de ese entonces, se esforzaban en cumplir la ley, pero nadie la podía cumplir. En más de alguna oportunidad, Jesús mismo desenmascaró y dejó al descubierto a los fariseos, que eran los hombres prominentes que en ese entonces sí cumplían la ley. ¿Qué está queriendo decir? Que si ellos creían que habían recibido la herencia por medio de la ley, entonces la promesa no tiene validez. Y es por eso que dice: pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo hoy en día creemos, confiamos y somos hijos de Dios por medio de la fe. Por medio de esa fe que tuvo Abraham, que creyó a una promesa. Esto es cosa de que usted piense en su vida singular, su vida particular. Usted creyó a Dios, se acercó a Dios por medio de fe. A nadie de los que estamos viendo en este momento esta transmisión, a nadie se nos pidió cumplir ciertos requisitos o tener una lista de los mandamientos principales cumplidos, sino que ¿qué se nos pide y qué se le pide al ser humano cuando se acerca a Dios? Que venga con un corazón humillado, con un corazón arrepentido y que crea a Dios. Y aquí podemos recordar lo que Pablo nos habla por Romanos, que se acerca confiadamente a Dios, porque esto es simplemente por creer, es por creer. Y usted puede recordar, los que constantemente participamos de la escuela dominical, que la ley solamente nos deja en claro que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. O sea, nos vuelve a llamar a la simiente, que viene siendo la promesa que usted y yo tenemos, que es creerle al Señor, confiar en Él y esperar en Él. Y es por eso que antes de terminar, le invito esta mañana a que usted pueda reflexionar cuántas promesas ha recibido usted de Dios. ¿Cuántas promesas? ¿Cuántas bendiciones de Dios? Porque una promesa de Dios es una bendición. Le voy a invitar para que pueda usted, si en la voluntad de Dios tiene el tiempo, lea la historia de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y verá que ellos fueron hombres que por fe le creyeron a Dios
y recibieron promesas de bendición, y esas promesas muchas se cumplieron. Y es por eso que le pregunto en esta mañana, ¿usted cree a las promesas que Dios ha hecho a su vida? ¿Cuál es la promesa que todos esperamos? Usted me va a decir que Cristo venga, que el Señor venga. Muchos me responderán eso, esa promesa esperamos, que es la promesa que todos tenemos latente. Pero ¿sabe qué promesa espero yo? ¿Qué es lo que más anhela mi vida como primera instancia? No es la venida del Señor, es que Dios tome de mi vida. Porque si usted lee la palabra se da cuenta que la segunda venida del Señor viene mucho después del arrebatamiento. Y usted y yo, que tenemos que esperar que Dios tome de la iglesia, que Dios nos llama a su encuentro, ya sea que vivamos o muramos. Tesalonicenses da una cátedra referente al último tiempo. Pero es importante que nos aferremos a esa promesa, que el Señor, lo dice la palabra, con voz de mando, con voz de arcángel, nos llamará a su encuentro, y la palabra nos dice que volaremos. Eso tenemos que esperar, para que le quede claro, porque he conversado con más de algunos que me dicen, no, yo espero que el Señor venga por segunda vez. Y la palabra nos deja claro que la segunda vez que venga el Señor vendrá a juzgar. Usted y yo esperamos el arrebatamiento. Esa es la mayor promesa que Dios nos ha dejado. Y en esta mañana, por esta enseñanza, el Señor ponga en usted y en mí la fe de Abraham. Y ponga el corazón que tenía Abraham de creerle a Dios a pesar de todo lo adverso, a pesar de las circunstancias. Mire, en un tiempo de Abraham estaba rodeado por diversas liturgias, diversas religiones en su entorno. Estaban los caldeos, los amorreos. Estaba en medio de tierras paganas, de dioses tangibles, visibles, con figura o estatuillas. Pero Abraham aún así creyó en la promesa. Es por eso que en la voluntad del Señor esta enseñanza es muy acertada, ya que estamos en tiempos difíciles, donde la esperanza es lo que menos hay. Nadie tiene esperanza en nadie. Pero usted y yo, como hijos de Dios, tenemos la fe de Abraham. Tenemos el mismo Dios que tuvo Abraham. Y tenemos la palabra del Señor, que es nuestro ánimo, aliento y nuestra esperanza en medio de quizás dificultad que podamos estar pasando. Le invito en esta mañana para que usted pueda escudriñar más las Escrituras, ver cómo estos hombres de Dios en las manos de Dios fueron grandes, y Dios confirmó y Dios confirma, y eso no hay que dudarlo, que Dios confirma y Dios cumple su promesa. Y esperando que en esta mañana esta enseñanza ya del capítulo 3 que concluye lo que se inició la semana pasada en cuanto al ejemplo de Abraham pueda haber sido de bendición para su vida, puede haber sido de bendición para mi vida, y que el Señor nos ayude para tener esta fe que el Señor quiere de nosotros. Y recordemos que si usted y yo hoy en día tenemos fe, no es una fe nuestra, es un don de Dios que puso en nuestra vida, que es esa fe salvadora, esa fe que el Señor nos habla en el libro de Hebreos, una fe que por fe muchos hombres de Dios alcanzaron proezas, hicieron grandes hazañas. Esa fe el Señor quiere que usted en este día esté en usted y en mí. Y así fue este ejemplo que Pablo usó para los hermanos de Galacia, para esclarecer y dejarles claro que no era necesaria la ley cumplirla para alcanzar la salvación. Espero en el Señor que esta enseñanza sea de bendición para su vida, para la mía, y voy a concluir orando al Señor, rogando para que el texto de confirmación que escucharemos en unos minutos más pueda ser también de bendición para nuestra vida, y el Señor confirme esta enseñanza. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú sigues siendo bueno, porque tú pones en nuestra vida fe, esperanza, aliento. Vuelvo a decir, Señor, el mundo hoy en día no tiene esperanza, no tiene a qué aferrarse, pero tú en tus hijos, en nosotros has puesto esta fe, Señor, que nos anima, nos alienta y nos ayuda a mantener de pie. Si quizás, Señor, el camino se ve nublado, se ve oscuro, Señor, pero pone en nosotros esa paz que viene mediante ti, Señor, esa paz que tú das, Señor, no como el mundo la da, Señor, que es una paz
eterna, es una paz interior, una paz que nos da tranquilidad y confianza en ti. Confirma esta enseñanza, Señor, y te rogamos, Señor, por el texto de confirmación que escucharemos en un momento más, para que tú seas dándole gracias a nuestro pastor y sea todo este trabajo de bendición para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, por todo lo que tú has hecho, lo que haces y lo que harás en un momento más o el día de mañana. Confirma, Señor, este trabajo, lo rogamos por los medios de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, no me queda más que despedirme y rogando al Señor que pueda estar cada uno bien en sus hogares. Mis saludos personales, los de mi esposa, y en la voluntad del Señor nos veremos pronto. Le animo a que siga usted compartiendo estos devocionales, las enseñanzas, las dorcas, todo es de bendición. Y puede usted programarse. Los horarios están definidos: martes, jueves a 8, 8 y media, domingo a 10, 10 y media, y en la tarde, para que usted pueda escuchar el mensaje en fresco, en el momento preciso que se publican, porque es un trabajo que se hace con mucho amor, y qué mayor retribución para nosotros y qué mayor honra para el Señor que usted pueda atender con la misma responsabilidad como si estuviéramos acá. Nos vemos pronto, hermano, y el Señor le bendiga.